El Cuerno de África, compuesto por Etiopía, Eritrea, Yibuti, Somalia y la autoproclamada Somalilandia, es una de las regiones más complejas y frágiles del continente africano. A pesar de su riqueza natural y cultural, millones de personas se ven obligadas a migrar por conflictos, pobreza extrema y los efectos del cambio climático, sumada a la débil infraestructura estatal que impide el acceso a los servicios básicos. Hoy, esta zona es una de las demarcaciones más afectadas por desplazamientos forzados. Se estima que más de 18 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en esa área, según datos de Naciones Unidas. Y es que la migración aquí no es una elección, es una necesidad. Familias enteras emprenden rutas peligrosas dentro y fuera del continente, buscando seguridad, alimento o simplemente un futuro posible. Muchas veces se encuentran fronteras cerradas, violencia o nuevas formas de exclusión. Mientras la sociedad global se interconecta cada vez más, en el mundo se debate sobre muros y políticas migratorias, y el Cuerno de África no es la excepción. Los movimientos humanos no son una amenaza, son una señal de lo que se debe cambiar en la lógica imperialista, denunciada innumerablemente por movimientos sociales y gobiernos que velan por sus connacionales. Las naciones del Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Yibuti y Eritrea, comparten una misma herida: conflictos armados, pobreza extrema, desastres naturales y una calidad de vida casi inexistente. Más del 70% de la población en Somalia vive por debajo del umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial. En Etiopía, el conflicto de la región de Tigray dejó más de 2 millones de personas desplazadas internas, solo entre 2020 y 2022, según la ACNUR. Esta combinación ha encendido una crisis migratoria a gran escala. Su ubicación estratégica, entre África Oriental y la península arábiga, ha convertido al Cuerno en una vía clave para el tránsito migratorio africano. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, más de 300.000 personas cruzaron en 2023 desde el Cuerno hacia Yemen, a pesar de que este país también está inmerso en un conflicto armado. Muchos migrantes escapan hacia países vecinos, como Sudán, Yibuti o Kenia, empujados por el desempleo estructural, los impactos del cambio climático, las guerras internas y un abandono institucional que los obliga a migrar no por elección, sino por sobrevivencia. En el Cuerno de África, migrar es una carrera contra la muerte. Más de 300.000 personas han cruzado desde Somalia, Eritrea y Etiopía hacia la península arábiga en los últimos 5 años. La ruta a través de Yibuti y el Mar Rojo es una de las más mortales del planeta. En 2023, más de 1.200 migrantes murieron en el intento. Las redes de trata operan abiertamente, cobran 300 euros por un rescate y hasta 500 más para liberar a los migrantes en Arabia Saudita. Los que no mueren en el mar son secuestrados, torturados o abandonados en el desierto. Y todo esto sigue ocurriendo mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado. En el Cuerno de África, migrar no es un sueño, es un último recurso. Los coyotes nos pidieron 300 euros por persona para el recorrido. Además, tuvimos que gastar 130 euros cada uno durante este último. Caminamos hasta que nuestros pies nos hicieron llorar. Ahora nos abandonan con arena en los ojos. No hay nadie a quien hablarle, solo Dios puede ayudarnos. En 2017, más de 87.000 migrantes y refugiados cruzaron desde el Cuerno de África hasta Yemen, según la ACNUR. Una ruta que no ofrece asilo ni futuro. En 2018, la misma agencia denunció que, al llegar, muchos eran detenidos, torturados y devueltos a los mismos traficantes que los habían vendido. Sobrevivientes relataron abusos extremos, disparos, golpes, violaciones, hambre y ejecuciones sumarias. Los migrantes no escapan de la violencia, cambian de escenario. Yemen es un infierno en guerra, pero sigue siendo un paso obligado para quienes no tienen opción. En esta ruta migratoria no hay refugio, solo sobrevivencia. Cuando llegué a la costa, unos coyotes me encerraron en una casa. Me golpearon todos los días. Fue así durante 6 meses. Me reclamaban dinero. Al fin logré escapar.
En 2020, la Organización Internacional para las Migraciones reveló que la ruta migratoria más transitada del mundo fue la del Cuerno de África hacia Yemen. Solo en 2019 cruzaban unos 11.500 migrantes cada mes. A pesar del conflicto armado y la crisis humanitaria, desde 2015 la violencia en Yemen ha reducido el flujo, pero muchos migrantes siguen sin saber lo que les espera. Guerras activas, secuestros, torturas por rescate y redes de explotación humana. Ni la guerra ni las políticas migratorias del Golfo Persa han frenado la esperanza de quienes huyen de la miseria. La ruta está activa, pero no garantiza llegada, solo desplaza el dolor. 2021 marcó un nuevo episodio de inestabilidad en el Cuerno de África. En Etiopía, la guerra de Tigray estalló tras un choque político. Las autoridades regionales desafiaron al gobierno central al celebrar elecciones suspendidas por la pandemia. En respuesta, Addis Abeba, la capital etíope, cortó fondos y la tensión escaló. En noviembre, el gobierno acusó al Frente de Liberación de Tigray de atacar una base militar y lanzó una operación armada. El resultado, una guerra interna que sembró muerte, desplazamiento masivo y un nuevo foco migratorio en la región. Cuando un estado se fractura, las fronteras ya no contienen el éxodo. El conflicto en Tigray, que culminó en 2022, dejó una estela devastadora. Al menos 150.000 personas murieron por desnutrición y más de 2,5 millones fueron forzadas a huir de sus hogares. Una tragedia que golpeó a una población de apenas 7 millones. Organizaciones internacionales alertaron sobre masacres, violaciones en grupo, hambre inducida y una campaña sistemática de limpieza étnica contra los tigriñas. Los testimonios de los desplazados confirmaron lo que muchos temían. No era solo una guerra, era un exterminio. Cuando la violencia se institucionaliza, migrar no es una elección, es la única salida. En 2021, el Cuerno de África enfrentó una de sus peores sequías en décadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 15 millones de personas podrían sufrir hambruna si no se actúa con urgencia. Los puntos de agua se secaron, los pastos desaparecieron y el ganado empezó a morir. Solo en Kenia se perdieron 1,4 millones de cabezas de ganado en un año. Los conflictos, la inseguridad y el cambio climático han dejado a comunidades rurales sin medios de vida. Miles de familias abandonaron sus tierras en búsqueda de agua, alimentos y esperanza. Cuando la tierra ya no da, la migración se vuelve tan natural como respirar. Después de 3 temporadas de lluvias fallidas, se estima que la región es la más seca de los últimos 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la actual temporada de lluvias. Llega tarde y nos preocupa mucho cuáles serán las implicaciones si está por debajo de la media. En 2022, la Organización Internacional para las Migraciones registró 441.000 movimientos entre el Cuerno de África y Arabia Saudita, un salto del 64% respecto al año anterior, afectado por las restricciones de la COVID-19. Más del 90% de los 73.000 migrantes que llegaron a costas yemeníes provienen de Etiopía, país del que salieron más de 256.000 personas en el mismo año. Si bien la pobreza sigue siendo el motor principal, los conflictos armados y la crisis climática se suman cada vez más a las causas del desplazamiento masivo. En el Cuerno de África, la migración es una respuesta a una realidad que se agrava día a día. La peor sequía en 40 años en el Cuerno de África ha desplazado a millones. En Somalia, 2,9 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, llevando al gobierno a declarar estado de emergencia en noviembre de 2021. Muchos somalíes cruzaron a Etiopía en búsqueda de agua, alimentos y pasto, aunque este país también sufre los efectos devastadores de la sequía. En Etiopía, 8 millones de personas han resultado afectadas con la pérdida de 1,5 millones de cabezas de ganado. La crisis ha impactado también en la educación, con un aumento en la deserción escolar por falta de alimentos y condiciones sanitarias. Esta emergencia climática no solo desplaza personas, sino que amenaza el futuro de toda una generación.
La sequía y las inundaciones nos devastaron. No pudimos con los daños, ya que se produjeron de forma consecutiva. Primero se inundaron todas las tierras, luego la sequía causó aún más daños y agravó nuestros problemas. El Cuerno de África enfrenta otro fuerte conflicto, la guerra civil en Sudán, que arde desde abril de 2023. La lucha entre el ejército sudanés, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, y las fuerzas de apoyo rápido, al mando de Mohamed Hamdan Daglo, tiene raíces en la ruptura política de 2019. La rivalidad por el control y la negativa de integrar las milicias al ejército nacional han sumergido al país en una crisis profunda. El ejército detuvo a civiles clave, incluyendo al primer ministro Abdallah Hamdok, y disolvió el gobierno de transición. Hoy Sudán sigue en el fuego cruzado, con un conflicto que impide la unidad y el progreso, que sigue cobrando vidas. El escenario en el Cuerno de África no ha mejorado, y menos para quienes migran hacia Yemen, un país devastado por la guerra y la intervención extranjera. Cada trayecto hacia allí se convierte en una carrera contra la muerte. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 han muerto cerca de 1.100 personas en esta ruta. La mayoría por ahogamiento, pero también por deshidratación y exhausto caminar entre desiertos y costas. Y aunque las cifras pueden ser mayores, el dato es una advertencia contundente. Cada cruzada migrante en esta zona expone una cruda verdad. La búsqueda de seguridad y estabilidad muchas veces se paga con la vida. En el Cuerno de África, migrar no es un deseo, se convirtió en una oportunidad de supervivencia de millones de personas, quienes dejaron todo atrás en sus países de origen. Según el informe de la ONU sobre migraciones en 2024, más de 3,5 millones de personas están desplazadas internamente en Somalia, mientras que Sudán supera los 9 millones de desplazados desde el estallido del conflicto en 2023. Buscan seguridad y estabilidad. Para ello, muchos se arriesgan a ir a Yemen, una de las rutas más peligrosas del continente, la cual sufre de una guerra civil desde 2014 y vive una de las peores crisis humanitarias del planeta, conforme a Naciones Unidas. La Organización Internacional para las Migraciones reportó que en 2023 más de 97,000 migrantes del Cuerno de África cruzaron el Golfo de Adén rumbo a Yemen. El 89% provienen de Etiopía y el 10% de Somalia. Este trayecto de apenas 30 horas por mar es una pesadilla. Riesgo de naufragio, explotación sexual, trata de personas, detenciones sin juicio y, lo peor, una amenaza constante de morir en un país que tampoco puede protegerlos. Todo esto ocurre mientras el mundo prioriza otros conflictos. Esta crisis silenciosa crece en las sombras, fuera de foco, empujando a miles a cruzar fronteras invisibles sin un destino seguro. La ruta oriental que conecta al Cuerno de África con el Golfo Pérsico a través de Yemen sigue siendo una vía de escape para miles de migrantes. Buscan trabajo y refugio, pero muchos no llegan. Solo en 2023, cerca de 97,000 personas cruzaron hacia Yemen desde Etiopía, Somalia o Djibouti. Y en 2024, la ruta sumó una nueva tragedia. Más de 330 muertes por ahogamiento hasta agosto, según la Organización Internacional para las Migraciones. Lo peor ocurrió frente a las costas de Obok. 2 embarcaciones con más de 300 migrantes fueron obligadas a saltar al mar por navegantes yemenitas. El resultado, docenas de muertos y desaparecidos. 2024 ya es el año más mortal para la migración marítima entre el Cuerno de África y el Golfo. Una ruta llena de esperanzas y también de agua, silencio y muerte. La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, lanzó una alerta contundente. La migración forzada en el Cuerno de África no puede seguir siendo ignorada. Conflictos armados, cambio climático, pobreza y falta de oportunidades económicas siguen expulsando a millones. Y aun cuando logran cruzar, el refugio no está garantizado. Yemen, uno de los principales destinos de este flujo, también está en guerra. Una guerra civil que desde 2014 ha reducido al país a escombros, bloqueando el futuro de sus habitantes y de los migrantes que llegan buscando paz.
Pop fue clara. La migración no puede verse como un problema aislado, sino como la consecuencia de un mundo en crisis. La respuesta, dice, debe ser colectiva y urgente. En la ruta migratoria hacia Arabia Saudita, la frontera con Yemen se ha convertido en un muro de contención. Fuerzas sauditas refuerzan la zona y bloquean el paso de migrantes, impidiendo cualquier acceso a su territorio. La situación se agrava. Quienes huyen de la guerra, el hambre y el cambio climático terminan atrapados en tierras yemeníes, un escenario ya azotado por la violencia. Esta frontera, más que una línea geográfica, se ha vuelto un límite mortal que encierra a miles en un círculo de crisis y desamparo, exponiendo la necesidad urgente de respuestas humanitarias coordinadas, innumerables veces denunciadas por defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales. En 2024, la travesía migratoria desde el Cuerno de África sigue siendo un viaje al límite de la dignidad humana. La ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro Mixto de Migración documentaron torturas, detenciones arbitrarias, violaciones, trata, esclavitud y extracción de órganos. Un catastrófico inventario de violaciones a los derechos humanos. Y como si fuera poco, otro naufragio en agosto de 2024 frente a la costa de Taiz, en Yemen, dejó una nueva cifra de muertos y desaparecidos, luego que una embarcación con 25 migrantes volcara en el mar y varios de sus integrantes perecieran. Una tragedia más que recuerda el rol mortal de los contrabandistas en esta ruta desesperada. Migrar no debería ser una condena, pero en esta región cada paso es una apuesta contra la vida. Y la comunidad internacional todavía sigue sin responder con la urgencia que la crisis exige. En enero de 2024, la ONU advirtió que casi 6 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en Somalia este año. Inseguridad y fenómenos climáticos siguen forzando desplazamientos, pese a que la cifra es levemente inferior a las de 2024. Frente al deterioro en la región, la Organización Internacional para las Migraciones y 45 organizaciones aliadas activaron un plan urgente. En febrero solicitaron $81 millones para asistir a más de 1 millón de migrantes y comunidades de acogida en países como Djibouti, Etiopía, Somalia, Tanzania, Kenia y Yemen. Y en abril, la Unión Europea respondió con un refuerzo, 750 millones de euros en apoyo humanitario para África, con prioridad para el Cuerno y la región del Sahel. Un mapa de necesidades creciente que exige respuestas urgentes. Pese a los pronunciamientos y planes de acción, la respuesta internacional frente a la crisis migratoria en el Cuerno de África sigue siendo insuficiente. Años de desplazamientos forzados, violaciones sistemáticas de derechos humanos, hambre y condiciones inhumanas no han bastado para generar una ayuda realmente contundente. Organismos con recursos millonarios y presencia global han fallado en brindar soluciones efectivas. Mientras tanto, los migrantes siguen enfrentando el abandono en su travesía diaria por sobrevivir. Porque más allá de los discursos, las cifras y los llamados, la realidad exige respuestas inmediatas, integrales y humanas. En 2025, Yemen se convierte en un actor clave en la tensión regional, protagonizando varios ataques con misiles balísticos e hipersónicos contra objetivos estratégicos en Israel. Este pulso bélico responde a la condena y el rechazo de Yemen frente al genocidio israelí contra Palestina, así como el respaldo internacional que sostiene esta crisis humanitaria. Desde 2023, Yemen ha manifestado su apoyo a la causa palestina en medio de un conflicto que sigue marcando la inestabilidad en el Cuerno de África y sus alrededores, complicando aún más la situación de los migrantes atrapados en esta zona convulsa. Un recordatorio claro de que las guerras y las tensiones políticas son motores invisibles que alimentan los flujos migratorios y el éxodo forzado en la región. وبالتأكيد خرج من هذه المعركة مذموما مدحورا وإلى غير رجعة وإن عاد سيعود الشعب اليمني أقوى مما كان وسنكمل معركتنا مستمرة مع الكيان الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار عن شعبه. فذهب الأمريكي وتخلى عن إسناد إسرائيل بينما بقي موقفنا مستمرا في إسناد غزة وهذا الجمهور اليمني وهذا الشعب اليمني يخرج اليوم محتفلا بهذا الموقف الصلب ومستمرا في هذه المعركة. Los recientes ataques en la región aumentan la tensión que empuja a miles a migrar. Entre los blancos militares destacan el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv
y la ciudad portuaria de Haifa, mientras Israel responde con ataques a los puertos yemeníes de Al-Judaida y Salif, ubicados en la costa oeste. El episodio más reciente, el bombardeo israelí al puerto de Hodeida, un punto vital para Yemen y que agrava aún más la crisis humanitaria y la inseguridad regional. Este ciclo de violencia alimenta el éxodo masivo, dejando a migrantes atrapados en un laberinto de conflictos y desesperación en el Cuerno de África. وردا على العدوان على الحديدة فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف وليعلم. Yemen desafía a potencias extranjeras que creían intocables. En marzo de 2025, Washington lanzó una agresión militar en el Mar Rojo, donde sus fuerzas se enfrentaron a buques yemeníes, incluido el portaaviones estadounidense Harry S. Truman. El saldo, numerosos civiles heridos y devastación en la infraestructura nacional. A principios de mayo, aviones militares estadounidenses bombardearon varias zonas en Sanaa, la capital. Aunque en mayo se declaró un alto el fuego entre Estados Unidos y los hutíes, la tensión sigue en el aire y la incertidumbre crece sobre nuevos ataques. Este conflicto impulsa la migración forzada y a miles a estar en una espiral de violencia y desesperación en el Cuerno de África. الجريمة الذي ارتكبها العدوان الأمريكي على الأبرياء هذا العدوان الوحشي الذي قتل أبناء فلسطين الذي لا يميز وقتل أبناء الشعب اليمني وها هم اليوم يستهدفهم المهاجرين المساكين الضيوف وها هي الجريمة هذه جريمة مكتملة الأركان جريمة لا مبرر لها. El conflicto en Yemen suma otro capítulo tenso. El 29 de abril de 2025, Reino Unido lanzó su primer ataque conjunto con los Estados Unidos, enviando aviones Typhoon para bombardear el sur de Sanaa. Bombas de precisión al anochecer dejaron un saldo devastador: 1.300 civiles muertos, decenas de heridos y graves daños materiales. Yemen no tardó en responder, prometiendo una lucha incansable contra el sionismo israelí y sus aliados. Este ciclo de violencia alimenta el éxodo masivo desde el Cuerno de África, donde miles buscan escapar de la guerra y la inseguridad que desgarran a la región. Los desplazamientos forzosos en el Cuerno de África siguen en aumento y la región enfrenta una sequía cada vez más severa que destruye campos y ganado, sumada a la pobreza extrema y los conflictos armados que no dan tregua. La falta de oportunidades y la inseguridad empujan a miles a abandonar sus hogares buscando un futuro incierto lejos de esta zona golpeada por la crisis. Mientras las condiciones empeoran, la migración masiva se consolida como la única salida para millones atrapados en esta encrucijada humanitaria. La crisis humanitaria en el Cuerno de África ha alcanzado niveles alarmantes. Hoy, más de 23 millones de personas necesitan ayuda urgente en la región, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA. Solo en el primer trimestre de 2025, 186 personas desaparecieron tras el naufragio de 4 embarcaciones entre Djibouti y Yemen. Estos viajes están marcados por el riesgo: naufragios, secuestros, violencia sexual, torturas y pérdidas incluso de la vida. Y a pesar de ello, la respuesta del mundo sigue siendo insuficiente. La OCHA estimó que el Gran Cuerno de África necesita 9,8 mil millones de dólares en ayuda humanitaria, mientras la Organización Internacional de las Migraciones y sus socios requieren 81 millones para asistir a más de 1 millón de migrantes y comunidades a lo largo de rutas críticas en la región. Migrar en el Cuerno no es una elección, es la única salida para escapar del hambre, el conflicto armado y la sequía. Con esta reflexión cerramos esta edición de Entre Fronteras. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir conectadas y conectados a través de las redes y a volver a encontrarnos la próxima semana aquí, Entre Fronteras.